Estamos en contacto con el docente Sergio Verne. Profesor Verne, Matías Mera-Hellman, Fernando Álvarez Méndez, Nicolás Ochoa. Buenas tardes, Matías, y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por atendernos. En la red. Ayer hubo asamblea por parte de los docentes autoconvocados. ¿Qué se resolvió y qué va a implicar con respecto a la medida de fuerza del 6 y 7? Sí, bueno, ayer tuvimos esta asamblea entre docentes de la universidad autoconvocados y también docentes de la agrupación Pablo Freire, que también son docentes de la universidad. Lo que hemos discutido ayer es la manera en que ante la planificación de las medidas de fuerza que se había decidido por CONADU y por CIDULAR, que es el gremio que nos representa, esta medida se había diluido en vistas a un acta acuerdo que firmó el gremio con autoridades de la universidad y con centros de estudiantes, que examinando esa acta nos parecía y nos estamos convencidos de que lo que hace es cercenar este derecho a la huelga que tenemos, que es un derecho constitucional, pero que además no nos da garantía, por lo tanto, del ejercicio a ese derecho, ¿no? En vistas a esas circunstancias es que decidimos adherir a las medidas de fuerza en general que definió CONADU para esos días 6, 7 y 8, que es el paro internacional de mujeres y el paro nacional de mujeres, pero sin tomar las mesas de examen. ¿En qué sentido? Porque entendemos que el acta que se firmó cercena nuestro derecho a huelga, nos deja en una situación de desprotección, porque propone como tres situaciones. Una es, bueno, ejercer el derecho y hacer paro, pero por otro lado es reprogramarla en otros días, que serían días sábados, el lunes 11 y el día martes 12, lo que implicaría, para aquellos que ya tenemos mesas de otras materias en esos días, redoblar nuestra jornada laboral. Es lo mismo que si bancarios hacen el paro un día para reclamar su salario o cualquier derecho laboral, le digan, bueno, aceptamos su paro, pero el sábado trabajen o mañana trabajen en lugar de 8 horas, 16 horas, ¿no? Por lo tanto, nos están obligando, digamos, a trabajar más en otra fecha. Es decir, se nos está cercenando, por lo tanto, el derecho a huelga. Y también existe la posibilidad de acuerdo a esta acta, a que aquellos docentes que hagan paro el día de examen y que no quieran reprogramar la fecha, entonces se arma una mesa con otros docentes, que no son los docentes de la cátedra, es decir, docentes externos a la materia que uno da. Con eso, ¿con qué criterio va a evaluar esos otros docentes que tomarían examen en otra fecha? ¿Con qué criterio pueden tomar? Imagínense, en una materia que no es la propia de ellos, ¿no? Por lo tanto, todo este mecanismo que se generó a partir de esta acta, que fue firmada por nuestro gremio, nosotros consideramos que desde ese punto de vista el gremio nos ha dejado en una situación de indefensión, ¿no? No nos garantiza el ejercicio del derecho a huelga, y por lo tanto hemos decidido tomar los exámenes los días que corresponde, en la fecha que corresponde, el 6 y el 7. Y por parte del movimiento de mujeres, bueno, ellas sí tienen el paro de mujeres, y creemos que el acta también vulnera ese derecho por parte de mujeres, es realizar el paro, porque también ahí dice, bueno, aquellas mesas donde el día 8 está constituida por mujeres y esas mujeres adhieran al paro de mujeres, entonces se va a constituir mesa con hombres, y esa no es la idea de el paro de mujeres. El paro de mujeres es para hacer sentir precisamente y hacer visible la contribución que ellas hacen con su trabajo, ¿no? Por lo tanto, se desnaturalizó totalmente la medida de fuerza, y a nosotros nos ha dejado en una situación de vulnerabilidad muy grande. Además, que también esto ha dado lugar a situaciones de presión por parte de directores de carrera, de decanos, preguntando a cada uno a ver si va a adherir o no va a adherir a un paro, cosa que no se puede hacer eso, porque la adhesión la hace el gremio, y uno no tiene por qué, como trabajador individual, no tiene por qué decir si va a hacer paro o no. Eso no se hace, ¿no? Porque eso genera la confección de listas que retrotraen a épocas en que no se podían ejercer derechos laborales, épocas de
autoritarismo y de dictadura en nuestro país, ¿no? Esto de elaborar listas a ver quiénes hacen paro y quiénes no. Es una situación bastante preocupante. Nosotros hemos considerado necesario también inclusive pedir al gremio, a la Federación Nacional, que atienda esta situación, que hagan una lectura de esta carta, porque entendemos que se están vulnerando muchos derechos que están consagrados por la Constitución y por las leyes laborales, ¿no? Profesor... por lo tanto, también estamos haciendo una carta a la mesa ejecutiva de CONADU y al plenario de secretarios generales, solicitando la tutela sindical y la protección gremial, porque hemos quedado en un desamparo producido por estas decisiones inconsultas que ha tomado el gremio Sidunlar, ¿no? En ningún momento realizó asambleas de afiliados. Lo que ha hecho la dirección de Sidunlar es reunirse nada más que con estudiantes en varias ocasiones, y en ningún momento ha realizado asambleas con docentes, cosa que nosotros esto lo veníamos pidiendo desde el año pasado. Por eso el año pasado surge este agrupamiento de docentes autoconvocados, porque a ver, la situación esta no es nueva, ¿no? Esta situación viene del año pasado. Venimos con un atraso salarial ya de un 20 a un 24%, depende de la categoría docente. Sí. El año pasado hicimos un paro largo y también corrían peligro las mesas hasta que se decidió no hacer paros en la mesa, para la mesa de exámenes, pero ya se sabe que hay una situación de desprotección y de ajuste a nuestro salario, de precarización del trabajo, que ya está en un ajuste de un 20 a 24%. Lo que está ofreciendo el gobierno nacional, que es el responsable de esta situación, es una nimiedad frente a la desactualización que hemos tenido por la inflación que se ha tenido, ¿no? Profesor Verne, pensando en para que líneas generales, sí. para que se entiendan cómo es la medida. Ustedes lo que plantean es, esta acta nos dejó en una situación de indefensión, como usted lo explicaba. A partir de eso, tomamos el examen más allá de que estemos de acuerdo con el reclamo que hace el gremio CONADU. Exactamente, porque además la medida de fuerza no era solamente paro 6-7, sino adherir a movilizaciones que se realizan junto con los demás gremios de educación de todos los niveles. Recordemos que el 6-7 también está prevista paro y movilizaciones de CETERA y todos los gremios docentes de los distintos niveles en las provincias, ¿no? Entonces, la medida por eso fue dispuesta para esas fechas, porque en esa fecha lo que se iba a hacer era una demostración de la necesidad que tenemos quienes estamos en la educación pública de defender la educación pública, porque sabemos y es evidente que se está ajustando en nuestro país todo lo que significa políticas públicas relacionadas con la educación pública, con la ciencia y la tecnología, ¿no? Ya sabemos también lo que está pasando con el CONICET y con la situación también laboral que están teniendo investigadores. Por lo tanto, esto no es un simple reclamo salarial. Por supuesto que también es salarial, porque hoy en día la mayor parte de los docentes universitarios tienen cargos que son semi-exclusivos y el básico no alcanza a cubrir la canasta básica total, ¿no? Es decir, estarían por debajo de la línea de pobreza. Imagínense que un cargo JTP semi-exclusivo está más o menos alrededor de los 13.000 pesos y la canasta básica está en 26.000 pesos más o menos, ¿no? Para redondear las sumas, ¿no? Entonces ahí también estamos en una situación, porque cuando suceden estos conflictos siempre ¿cuál es lo que sucede? Se empieza a atacar a los trabajadores, ¿no? Acá estamos lamentablemente frente a un ataque a los trabajadores que queremos ejercer nuestro derecho, y lo que hay que tomar conciencia es eso, que el nivel salarial de los trabajadores en todo, inclusive los universitarios, está quedando por debajo de la canasta básica que define la línea de pobreza, ¿no? Profesor Verne, lo último que le consulto, ¿cómo sigue la postura de los autoconvocados de la Paulo Freire? ¿Cuáles son los pasos siguientes que van a tener? Nosotros, a ver, previamente ya habíamos elaborado un documento cuando supimos de la decisión de CONADU y Sidunlar de hacer paro y de tomar esas medidas de fuerza. Habíamos adherido y solicitábamos a Sidunlar que realizara una asamblea de afiliados para definir qué se iba a proponer de continuar la negativa del gobierno nacional a actualizarnos nuestro monto salarial, ¿no? Y además de otros ítems que tienen que ver con el presupuesto universitario en general, ¿no? Por lo tanto,
está pendiente, digamos, esto, pedimos al gremio que convoque asambleas a los afiliados. Ellos se deben a los afiliados, estamos hablando de trabajadores del Estado, en este caso docentes, por lo tanto tienen que consultar, tienen que hacer asambleas para evaluar cómo está el conflicto a nivel nacional, nuestros reclamos, y a partir de ahí tomar las medidas. Así que estamos atentos, vamos a sumarnos a las movilizaciones que se hagan el 6 y 7 de marzo junto con otros gremios como adheridos a CETERA y a otros gremios docentes. Por supuesto, el 8 de marzo las mujeres realizan el paro nacional de mujeres, ¿no? Y no vamos a permitir reprogramación de mesas de exámenes, ¿no? Esa es la medida. Está claro. Y para adelante, sí, sabemos que el gobierno nacional es el que tiene que dar respuesta. Nosotros, el año pasado, la paritaria arrancó muy tarde, recién en agosto, septiembre, después de semanas de paro. Y lo que vemos es eso, que hay una gran desidia de este gobierno. Ahora había 2 cláusulas para revisión de lo que se había pactado en septiembre. Una cláusula estaba para enero y la otra para febrero, y bueno, lo único que ha hecho el gobierno es ofrecer un 5% y un 4%, pero todo en negro además, y con eso ya quedamos por fuera, desactualizados en un 20%. Y vamos a arrancar el 2019 con una proyección de una inflación que todo el mundo calcula en un 30%, y la paritaria sabemos que con nosotros nos deja para más adelante, por lo tanto estamos previendo que va a ser un año muy difícil desde el punto de vista de las condiciones salariales nuestras, ¿no? Además de las condiciones que tienen ya y viven los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, ¿no? Que tiene que ver con cómo se han bajado los montos de las becas de Progresar, la menor cantidad de becas, y cómo a los estudiantes, igual que a muchos docentes, no les alcanza el salario para llegar a fin de mes, hay mala alimentación, no hay buen transporte, es decir, hay estudiantes del interior que ya no vienen. Se va cayendo, digamos, todo lo que significa el acceso a la educación universitaria por parte de sectores populares y de estudiantes que son del interior, ¿no? Por lo tanto, la situación es gravísima. Lo que nosotros queremos hacer entender, inclusive, es esto: el acta en ningún momento habla de la situación que está viviendo la universidad en general, tampoco habla de la situación nuestra, simplemente se preocupa de un derecho que es el de los estudiantes a tener exámenes, pero en el marco de una crisis que es nacional, y hay un solo responsable, que es el gobierno nacional. A nosotros nos preocupa porque inmediatamente después del acta, bueno, muchos estudiantes sacaron comunicados diciendo ganamos los estudiantes, ¿no? Como si esto fuera un enfrentamiento entre estudiantes y docentes, cuando en realidad lo que tenemos que velar es por la universidad pública, y por supuesto que gran parte de la universidad, igual que del sistema de salud, tiene que ver con los recursos humanos. El 90% de los presupuestos de salud, educación, va a recursos humanos, a médicos, a enfermeros, y en el caso de la universidad a docentes y a investigadores. Por lo tanto, parte del sustento de la universidad pública tiene que ver con nuestro salario. Profesor Sergio Verne, muchas gracias por habernos atendido. Bien, muchísimas gracias a ustedes, y cualquier novedad les estamos comunicando. Bueno, muchas gracias. Sí. Ahí estaba uno de los referentes de los docentes autoconvocados, por lo menos nos comunicábamos recién en la tarde de la red. La UNLAR, los docentes autoconvocados cuestionaron el acta y tomarán exámenes. El gremio nos dejó en un estado de indefensión y por eso determinamos tomar los exámenes en las fechas que corresponden, explicó recién en la tarde de la red.